Bon dia a tothom i benvinguts a la sessió de la innovació a l'impacte real, com aplicar-ho al teu negoci. Aquesta sessió d'avui s'emmarca en els serveis de disrupció d'acció, que són serveis, recordem, que tenen l'objectiu d'accelerar la transformació de les empreses catalanes i acompanyar-les en el camí de convertir els canvis disruptius d'entorn en oportunitats. Si aprofitem paraules del text promocional de la sessió d'avui, l'objectiu d'aquests serveis serien ajudar les empreses a transformar els reptes en oportunitats de negoci. I en aquesta introducció de la sessió d'avui, permeteu-me que comenci contextualitzant aquesta sessió en els serveis de disrupció i explicant-vos primer, fent-vos un flash de 4 o 5 serveis que tenim en marxa o estem a punt de posar en marxa i que també poden ser del vostre interès. Per fer-ho, comparteixo un segon els enllaços perquè us sigui més fàcil poder accedir a tota aquesta informació. I vull començar, de fet, exposant dels serveis que tenim previstos, el servei amb el qual van començar el 2019 els serveis de disrupció d'acció, que l'anomenem l'Exponential Day. Aquest any ja anem per la 5a edició. L'Exponential Day del 2023 serà el dia 20 de juliol. Les inscripcions estan obertes i el fil conductor de tot l'acte serà una d'aquestes tecnologies que ho està revolucionant tot i que està generant oportunitats per revolucionar-ho tot i per generar totes aquestes disrupcions com és la intel·ligència artificial. Insisteixo que les inscripcions estan obertes i un cop acabi la meva intervenció, aquí en el xat de l'acte d'avui us copiarem els enllaços a tots aquests serveis que vaig comentant ara mateix. També tot just ahir fèiem una sessió informativa per anunciar que al mes de novembre, del 6 al 10 de novembre, organitzarem una missió empresarial a Israel, una missió d'Open Innovation perquè les empreses pugueu anar a Israel a conèixer i a fer contactes amb tot l'ecosistema d'innovació d'Israel. Tindreu en breu disponible, pels que no ho veu poder seguir, el vídeo de la sessió informativa d'ahir on s'explicava el contingut i l'enfocament d'aquesta missió i tingueu present que, tot i que és al novembre, el 28 de juliol és la data límit perquè us hi pugueu inscriure. No només fem sessions informatives, sinó que dintre dels serveis de disrupció és molt important ajudar les empreses a donar-vos accés a contactes i informació d'aquests hubs d'innovació més importants arreu del món i ho fem de la mà de les oficines exteriors d'acció. Un servei clau en aquest sentit són els disruptors. Els disruptors els enfoquem en una temàtica concreta i el que fem és acostem a l'empresa a veure quin és el futur d'aquest sector de la mà de disrupcions que ja estan passant amb aquests pols d'innovació disruptiva d'arreu del món. Actualment no hi ha cap inscripció oberta, però sí que en breu s'obriran les inscripcions per un futur disruptor que s'enfocarà al futur de la salut i que n'informarem a principis mitjans de setembre i serà cap a l'últim trimestre de l'any quan tindrà l'oportunitat aquells interessats de poder-lo seguir. A banda dels disruptors, de cara a enfocar a les empreses que puguin fer realment aquesta transformació, des d'Acció també tenim una línia d'ajuts, la línia d'ajuts que li diem la línia d'ajuts de disrupció, que vam començar el 2021 i que ja podem anunciar que aquest 2023 hi haurà una nova convocatòria d'aquesta línia, una convocatòria amb més pressupost que les convocatòries anteriors i que preveiem que s'obri a principis de setembre. A principis de setembre també farem una sessió informativa per donar-vos tots els detalls concrets d'aquesta convocatòria, però a grans trets sí que us podem anunciar que la línia és continuista amb el que valia sent els anys anteriors i que principalment tindrà dos focus o dues sublínies. Una línia enfocada a empreses consolidades, a empreses de més de 5 anys de vida que vulguin evolucionar, desenvolupar idees amb potencial de transformació, i en aquesta línia és molt important que l'empresa faci aquesta arribada al mercat de les iniciatives disruptives no només fent un desenvolupament tecnològic, sinó aplicant certes metodologies que ajudin a contrastar aquest encaix amb el mercat de les iniciatives. És per això també que la sessió d'avui, amb aquest workshop, amb aquesta sessió informativa,
disruptiva que anuncia un workshop on parlarem de metodologies, doncs són d'aquestes metodologies que es poden utilitzar en el marc de la línia d'ajuts, que insisteixo, obrirem al setembre. I la segona sublínia de la línia d'ajuts, el públic objectiu, aquí són startups perquè puguin fer proves pilot conjuntament amb empreses o entitats col·laboradores per testejar, validar aquests models de negoci disruptius que tenen aquestes startups. El beneficiari és la startup, però és imprescindible que hi hagi aquesta col·laboració i que generi aquest impacte amb aquesta empresa, amb aquesta corporate o amb entitats que col·laborin en el marc d'aquest projecte. Si tot va bé, a finals de juliol ja podrem publicar les bases d'aquestes línies d'ajut i a principis de setembre serà quan farem el llançament, obertura de la convocatòria i compteu que cap a mitjans finals d'octubre seria la data a la qual hauríeu de presentar les diferents sol·licituds. A nivell de càrrega de feina per preparar les sol·licituds, etc., doncs serà una línia bastant continuista amb el que venen sent les línies anteriors de disrupció i per això us posem també i us passarem l'enllaç de l'apartat del web d'Acció. Hi ha informació de la línia d'ajuts de disrupció que no està actualitzada, que parla de l'any passat, però que sí que us permetrà valorar una mica l'encaix dels projectes i en allà hi trobareu també l'accés a un formulari on podeu contactar amb tot l'equip d'Acció que us podem assessorar sobre l'encaix d'aquests possibles projectes que tingueu interès en presentar-hi. A banda de la línia d'ajuts, també la setmana passada anunciàvem l'obertura d'un curs que començarem al setembre, ja no és la primera edició, en portem 6 edicions ja organitzades. En aquest cas li diem l'Open Innovation Sprint, és el que anteriorment es deia curs d'innovació oberta i disruptiva o fins i tot al principi curs de Corporate Venturing. Al final és un curs on mostrem a les empreses totes aquelles tècniques necessàries per fer l'Open Innovation i també és un curs molt orientat a conèixer aspectes pràctics de com empreses estan implementant processos d'Open Innovation, col·laboració amb startups, etc. És un curs que principalment és presencial, que s'organitzarà, insisteixo, a partir del setembre els divendres, cada 2 divendres hi haurà sessions durant la tardor i que a banda d'aquestes sessions més informatives, casos pràctics, les empreses també tenen l'oportunitat d'accedir a serveis d'assessorament específics que els ajudin a implementar aquests processos d'Open Innovation internament. Avui és aquesta sessió informativa per anunciar el workshop que organitzarem a la tardor. Després us en donarem més detalls de com serà aquest workshop que farem al setembre. I jo ara només ja aprofito per donar pas al ponent d'avui. De hecho, el ponente de hoy, Francisco Palau, antes empezaba informando que el 20 de julio organizamos el Exponential Day, que es la 5ª edición. La primera edición del Exponential Day tuvimos la suerte de contar con él explicando también ciertas metodologías de innovación disruptiva y hoy volvemos a contar con él para contar ciertas evoluciones de todas estas metodologías. Francisco Palau es un experimentado y reconocido emprendedor a nivel internacional, fundador de Purpose Alliance y el creador del framework Purpose Launchpad. Él es doctor en inteligencia artificial y Executive MBA por el IS Business School. Y los que hemos seguido un poco a Francisco, a mí de las definiciones que siempre le escuchamos decir es que él es un doer, ¿no? Es alguien que no solo teoriza sobre las metodologías, sino que es alguien que las implementa y ha emprendido distintas iniciativas en este sentido. Así que hoy pues escucharemos esta ponencia donde Francisco nos contará su experiencia y podremos conocer esta nueva metodología que, insisto, a todas las empresas en septiembre abrimos esta nueva línea de ayudas y todas estas metodologías pues son elegibles para enfocar estos proyectos para llevar iniciativas hacia el mercado. Sin más, yo ya paso la palabra a Francisco para que empiece su ponencia e insistir también a los asistentes que tenemos el chat abierto y podéis irnos enviando vuestras preguntas que responderemos al finalizar la ponencia. Adelante, Francisco. Muchísimas gracias, David, y bueno, por supuesto, muchísimas gracias a todos los asistentes aquí presentes o a los que veáis más adelante la grabación por dedicar vuestro tiempo y por supuesto, pues gracias a todo el equipo de Acció por hacer posible este tipo de sesiones. Tengo muchísimo cariño por Acció, creo que estoy haciendo un trabajo espectacular. Ya con aquel primer Exponential Day que organizaste, en el que tuve la fortuna, como comentaba,
David, de participar. Y bueno, pues esto sigue, ¿no? No habéis quedado ahí, sino que seguimos hacia adelante. Y aquí vengo yo de nuevo bueno, pues con novedades, con novedades que contar. Yo me disrumpo a mí mismo continuamente con todo lo que hago, cuestiono siempre el status quo, no solamente de las organizaciones con las que trabajo para ayudarlas a innovar o a disrumpir o a ir un paso más allá, sino bueno, pues en todo lo que yo vengo también desarrollando a nivel de metodología, como ahora comentaré. Bueno, la ponencia tiene como título de la innovación al impacto real. ¿Y por qué? Pues voy a ser muy claro, porque en la mayor parte de las organizaciones y de los negocios ya establecidos se da algo que se denomina el teatro de la innovación. Es decir, sí, tenemos buenas intenciones, se trata de innovar, incluso se generan muchas acciones para innovar, tipo workshops, proyectos, incluso proyectos de transformación. Al final inundamos en muchas ocasiones las salas y los espacios con post-its y con nuevas ideas, pero de que esa idea surja a que realmente simplemente crea un impacto real en el negocio, estamos hablando en el negocio, por supuesto más adelante en el mundo, pues ahí suele haber un gap muy importante y en la mayor parte de las ocasiones nos quedamos en eso, en el teatro de la innovación. No se llega a concretar y se llega a cuajar, ¿no? Por distintos motivos que voy a ir revisando a lo largo de la ponencia. Para mí siempre ha sido una obsesión, y de hecho David lo comentaba, ¿no? Me autodefino como doer, una persona que hace que las cosas pasen. Incluso cuando hice el doctorado en inteligencia artificial en la universidad, bueno, pues tuve la fortuna de hacerlo muy jovencito, empecé a dar clases en la universidad muy jovencito y decidí contra todo pronóstico y las recomendaciones de todo mi entorno dejar la universidad y salir ahí fuera. ¿Por qué? Porque quería que las cosas pasaran, ¿no? Quería que no se quedase mi investigación en un cajón, que no es que siempre sea el caso, pero en fin, en un alto porcentaje es lo que sucede. Y como emprendedor, que llevo emprendiendo más de 25 años ya, pues lógicamente me he visto obligado siempre a hacer que las cosas pasen y digamos como, bueno, pues como apoyo a ciertas corporaciones con las que también llevo muchísimos años colaborando, pues siempre ha sido mi rol, ¿no? Hacer que las cosas pasen. Con lo cual, por eso el título que tiene la conferencia es, y voy compartiendo ya pantalla, de la innovación al impacto real. De hecho, he de decir que algo que vengo, bueno, pues experimentando y que vengo observando en el mundo es que, como comentaré más adelante, la innovación ya no es suficiente. Yo recuerdo cuando empecé hace 20 y tantos años en todo este mundo que se hablaba de que el marketing ya no era suficiente. Sigue siendo importante a día de hoy el marketing, es decir, es fundamental, ¿no? Pero ya no bastaba con posicionarnos mejor, con comunicar mejor, con llegar mejor al cliente, ¿no? Sino que era importante innovar en producto para seguir siendo competitivo y aportar valor continuamente. Pues a día de hoy, y luego lo veremos por qué, y hay muchos motivos para decir esto, la innovación ya no es suficiente. Hay que ir un pasito más allá y hay que realmente crear impacto real en nuestro negocio y, por qué no, en el mundo. Nosotros las personas somos una especie, los humanos, muy especial, porque somos una especie animal que sueñan. Es decir, miramos a las estrellas imaginándonos si algún día podremos llegar a ellas. Y eso nos hace crear tecnología que nos alcance, ¿no? Y que nos haga acercarnos a esos sueños. De alguna manera, la tecnología cubre el espacio entre nuestros sueños y la realidad. Y esto nos identifica como especie también. Nos extendemos continuamente creando tecnología. Ahora bien, esta tecnología cambia el mundo, lógicamente, y las sucesivas revoluciones industriales y, por supuesto, cambios de épocas previas, ¿no? Del paleolítico al neolítico, etcétera, pues tienen que ver mucho con tecnología y algunas cuestiones que veremos un poquito más adelante. Pero en este entorno en el que la tecnología revoluciona nuestro día a día, lo que vemos es que la mayor parte de las corporaciones, de las organizaciones y negocios establecidos se sienten así, es decir, son un ente poderoso, fuerte, pero que si no evoluciona, pues está abocado a extinguirse, como cualquier otro ser vivo o cualquier especie. ¿Qué es lo que vemos? Bueno, pues muchos ejemplos. El típico, el de Blockbuster, la cadena de alquiler de vídeo, de DVDs y cintas de vídeo más grande de Estados Unidos, que entró en bancarrota cuando, bueno, pues Netflix, lógicamente, y otras plataformas similares,
pues surgieron. Y lo que es curioso es que esto sucedió a lo largo de 2010-2011 y en 2008 le hacían una entrevista al CEO de Blockbuster sobre Netflix y él decía que Netflix ni siquiera lo tenían considerado como uno de sus competidores, ¿no? Porque lo veían como algo diferente, porque no se ve venir, es decir, esta disrupción en muchas ocasiones no se ve venir. Los cambios exponenciales en los que estamos inmersos continuamente al principio decepcionan, porque tendemos a pensar que la tecnología va a evolucionar más rápidamente de lo que lo hace y luego realmente no evoluciona tan rápido, con lo cual nos decepcionamos en el corto plazo, pero en el largo plazo normalmente pues no somos capaces de ver de los cambios reales. Esto ha pasado con la inteligencia artificial. Yo cuando hice mi doctorado allá en el año 2004, hace ya bastante tiempo, pues la verdad es que la tecnología de inteligencia artificial, aunque se veía muy potente, con mucho potencial, valga la redundancia, pero no daba lo que todavía estamos viendo a día de hoy, ¿no? Y ahora ya con la emergencia de ChatGPT, etcétera, pues se está viendo la revolución que estamos viviendo y la que viene en los próximos años, ¿no? Pues esto sucede en general. Como muchos de vosotros sabréis, bueno, pues yo he participado no solo como alumno, sino también pues, como docente y en distintos roles dentro de Singularity University. De hecho, diseñé el primer programa de desarrollo y de evolución de startups que se llamaba Lean Startup Development Program 2012-2013. Y en Singularity University, bueno, pues siempre trabajamos con la curva que posiblemente os suene, simplemente la menciono para traerla de nuevo un poco a la mente de todos, de las implicaciones de las tecnologías exponenciales. No podemos predecir dónde va a estar el mundo dentro de 5 años, no lo podemos predecir. Lo que sí sabemos es que todo se termina digitalizando, se disrumpen los distintos negocios, industrias, mercados, se demonetizan porque pasamos a coste prácticamente cero marginal y llega un momento en el que se democratiza. Y precisamente por esa democratización, el número de startups que surgen disruptivas cada día es mayor, crece también exponencialmente. El tiempo que se requiere para crear un unicornio o una startup que tenga una capitalización bursátil mayor a 1 billón, a 1.000 millones de dólares, también se está disminuyendo de los 8 años de Google a los año y medio aproximadamente que estamos viendo ahora los últimos ejemplos. El caso es que las tecnologías exponenciales lo están cambiando todo, pero no solamente tenemos tecnologías exponenciales, porque la tecnología por sí sola falla, es decir, tenemos que gestionar esto de la manera adecuada. Lo que vemos también es que vivimos una era de innovación, tenemos distintas y multitud de metodologías de innovación que nos ayudan a fallar menos y hacer las cosas mejor en este sentido, pero lo que tenemos que tener presente todos es que estamos viviendo una era paradójica. Por un lado tenemos tecnología que a día de hoy todos nosotros podemos tener acceso de una manera sencilla y hace unos años habrían parecido ciencia ficción como ChatGPT, impresión en 3D y muchas otras. Tenemos metodologías de innovación que hacen que todos los días surjan nuevos productos, nuevos servicios al mercado, innovadores, cosas nuevas, pero al mismo tiempo estamos todavía enfrentando los grandes retos de la humanidad. Y esto es paradójico, ¿no? Es decir, llega un momento en el que nos tenemos que plantear, ¿lo estamos haciendo bien como humanidad? ¿Lo estamos haciendo bien como negocios? Porque ahora uniré todo esto con lo que está pasando a día de hoy en los negocios. Bueno, para esto me gustaría hablar muy brevemente sobre Margaret Mead, que fue una de las antropólogas más famosas que han existido a lo largo de la historia. Y una alumna suya, en una clase de universidad, en una ocasión le preguntó que cuál fue la primera señal de civilización humana, ¿no? Para que pensemos, ¿estamos evolucionando adecuadamente o no? ¿Cuál fue el comienzo de la evolución y el comienzo de la civilización, ¿no? De la evolución nuestra como civilización. Y cualquiera de nosotros habría pensado que quizá la primera señal, al menos yo habría pensado, pues fue un cuenco, un cuchillo, una pieza de tecnología de aquellos entonces, por decirlo de alguna manera. Pero no, Margaret Mead lo que dijo fue que la primera señal de civilización humana fue un hueso que era un fémur humano que se había encontrado y que había soldado de manera natural. Y esto implicaba que estaba surgiendo la civilización. La respuesta no era tan obvia, ¿no? Porque lo que básicamente explicó Margaret Mead es que en el mundo animal, si cualquiera de nosotros o cualquier animal se rompe un fémur o se rompe un hueso, está prácticamente abocado a morir, ¿no? Porque no puede ir al río a beber agua, no puede alimentarse. Lo que ocurrió aquí fue
que un grupo de individuos asistió a este otro individuo de manera desinteresada hasta que sanó, hasta que su fémur sanó, ¿no? Con lo cual, básicamente, lo que decía Margaret Mead es el inicio de la civilización y la propia evolución no es una cuestión tecnológica de lo que inventamos, es una cuestión de cómo visualizamos el mundo, de cómo nos movemos en el mundo y, en definitiva, de nuestra propia mentalidad. Con lo cual, lo que nos hace evolucionar es nuestra mentalidad. Con lo cual, volviendo a la mentalidad, me gustaría detenerme un momento para poner las bases de lo que ahora voy a contar en cuanto a cuáles son las 4 principales implicaciones a nivel de mentalidad con el momento en el que en el que nos encontramos ahora de democratización de acceso a las tecnologías exponenciales. La primera cuestión que tenemos que tener en cuenta a la hora de ver el mundo de un modo diferente es la abundancia. Vivimos en un mundo de abundancia, tenemos abundancia de datos, abundancia de energía, aunque precisamente ahora por los costes no lo parezca, pero yo trabajo personalmente con muchas compañías de energía y algunos de sus CEOs tienen la visión de que el día de mañana y en un futuro no tan lejano, la energía tendrá un coste cero, ¿no? Y el modelo de negocio de las eléctricas tendrá que ser radicalmente diferente, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos una fuente de energía inagotable y abundante que es el sol, la fuente primaria. Lo que ocurre es que tenemos que pensar en abundancia, porque lo que precisamente pasó con Kodak fue que entró en bancarrota al mismo tiempo que Instagram era comprada por Facebook por $1.000 millones, porque Kodak tenía un modelo de negocio basado en la escasez, es decir, vendían rollos de fotografía. Instagram al mismo tiempo no vendía nada escaso, sino que cuantas más fotografías existiesen en Internet, más fotografías pudiésemos hacer y más abundancia existiese, más negocio tenía Instagram. Cualquier nuevo producto, cualquier nuevo servicio que planteemos, siempre tenemos que pensar cómo conectarlo con la abundancia, o bien para ganar más valor y dar más valor al usuario, o bien, que es la siguiente implicación, para crear modelos exponenciales. De todos es sabido, y evidentemente a las puertas del Exponential Day, que el fenómeno de las organizaciones exponenciales está aquí, ha venido para quedarse, aunque ahora voy a dar un pasito más hacia adelante en esta dirección, y tenemos organizaciones como Airbnb, que es a día de hoy la empresa que alquila más habitaciones del mundo cada día, más que cualquier cadena de hotel, y lo han hecho en muy poquitos años. ¿Por qué? Porque son capaces de conectar con la abundancia de habitaciones disponibles y gestionarlas de una manera que pueden crecer exponencialmente. Por eso la abundancia es fundamental. Nos conectamos con la abundancia para poder crecer exponencialmente. De hecho, bueno, muchos de vosotros conoceréis el ExoSpring, que lo diseñé yo hace ya bastantes años, en 2015, y lo publicamos en el libro junto con Salim Ismail, Transformación Exponencial, que habla de esto, ¿no? Cómo transformar una organización hacia la exponencialidad. Ahora bien, la exponencialidad no es suficiente ni es sostenible, porque no podemos crecer de una manera sostenible en ninguna industria exponencialmente de manera indefinida, no podemos. Tenemos que dar un pasito hacia atrás y ver cómo seguir enfrentando esa cuestión del crecimiento y del impacto más masivo. La siguiente implicación a nivel de mentalidad es el propósito. Y es que Peter Diamandis tiene una frase que es demoledora. Peter Diamandis dice: los problemas más grandes de la humanidad, los retos más grandes de la humanidad son al mismo tiempo las mayores oportunidades de negocio. Y esto es básicamente lo que nos hace conectar todos esos retos que veíamos que están a nivel de humanidad, a nivel de mundo, digamos, todavía sin resolver, con ese mamut que tiene la necesidad de evolucionar. Pues puede y podemos evolucionar en línea con los retos que existen en el mundo y resolver los problemas del mundo y al mismo tiempo nuestros retos como negocio. Es precisamente por eso por lo que instituciones como Harvard y muchas otras hablan, y cada día más, sobre el propósito en las organizaciones. Ya no basta con tener una visión y una misión, también hay que tener un propósito que defina por qué la organización existe. Google tiene un propósito, que es organizar toda la información del mundo. TED tiene un propósito, que es expandir todas las ideas que merezcan la pena. Y cuando el propósito es poderoso, tenemos organizaciones como TED en la que es la comunidad la que prácticamente lo hace todo por nosotros y pasamos a otro nivel de ejecución. Esto fue lo que me pasó precisamente a mí en 2020. Voy a contar brevemente la historia de Purpose Alliance, la organización a la que represento. En 2020 yo estaba en un año prácticamente sabático y el 19 de marzo tenía que dar una conferencia en Paraguay, en Asunción, y el 12 de marzo me llaman diciendo que se cancelaba por la pandemia, por COVID, como todos recordaremos desafortunadamente, ¿no? Bueno, ese día yo me frustro un poco y pienso que tengo que hacer algo. Creo una página web en la que pongo información sobre innovación para todo el mundo y hago un lanzamiento público en mis redes sociales y digo: quien quiera ayudar con COVID, que venga a esta página web, que vea los vídeos de innovación,
que el día 19 de marzo, es decir, una semana más tarde, nos vamos a unir todos en grupos de trabajo y vamos a crear soluciones innovadoras para COVID. Eso fue, la verdad, es que un éxito. Se unieron más de 350 personas de todo el mundo, se crearon más de 20 soluciones innovadoras por parte de personas de más de 20 y tantos países y fue realmente espectacular, ¿no? Al día siguiente me llama un amigo mío de Dubái y me dijo, bueno, Francisco, me gustaría hacer lo mismo aquí en Emiratos Árabes. Monté la página web, lo hicimos, luego lo hicimos en México y ese fue el comienzo de Purpose Alliance, porque nos dimos cuenta de la fuerza de la comunidad, ¿no? Cuando hay un propósito común, la comunidad se vuelca en trabajar y en contribuir hacia ese propósito, ¿no? Y por eso es tan importante tener organizaciones orientadas a propósito y hacer todo lo que hagamos con un propósito en mente, ¿no? Porque vamos a mover la comunidad, vamos a conectar mucho más con nuestros clientes, con el talento, etcétera. Ese fue el comienzo de Purpose Alliance, donde nos centramos en empoderar a personas y a organizaciones extraordinarias a crear un mundo mejor. A día de hoy hemos hecho ya 40 retos, de hecho el último lo hicimos hace unos meses, entró Naciones Unidas, Greenpeace, Save the Children y corporaciones como HP, Siemens. Bueno, la verdad es que fue espectacular y no ha parado, ¿no? Este movimiento precisamente por el propósito. La fuerza del propósito es fundamental. Ahora bien, el propósito por sí solo no vale de nada. Como luego veremos, hay que activarlo. Y a la hora de activarlo es cuando viene el nuevo modelo organizacional, que va más allá de la organización exponencial. La organización como tal, como modelo, se está empezando a quedar obsoleta. Incluso el propio concepto de industria también cada vez más se empieza a quedar obsoleto. Es lo que pasa con Tesla. Tesla tiene un propósito que es acelerar la transición del mundo hacia un modelo de energía sostenible. Y Tesla tiene a día de hoy una capitalización bursátil mayor a la suma de sus competidores, si pensamos en competidores, los productores de vehículos. ¿Por qué? Porque Tesla no se centra solo en esa industria, en producir y en fabricar y en vender vehículos, sino que Tesla pone en el centro su propósito. Y alrededor de esto tenemos vehículos, tenemos placas solares, baterías, aplicaciones, es decir, van un paso más allá, ¿no? Apple hace exactamente lo mismo. Apple antes era una empresa de computadores y ahora venden teléfonos, venden software, venden música, entretenimiento, hacen cosas que no venden porque en los ecosistemas a veces hay también elementos que no necesariamente generan dinero. Y esto ya lo vio Steve Jobs en 2007, cuando cambió el nombre de la compañía y pasó de llamarse Apple Computer a llamarse Apple Inc., porque básicamente dijo, ya no nos centramos en los computadores, vamos a ir un paso más allá. Voy a presentar la pirámide del impacto, que es lo que define todo esto para que entendamos muy bien por qué las organizaciones están dando este paso hacia ecosistemas. Y no solamente las grandes organizaciones, organizaciones medianas y pequeñas también están conformándose como ecosistemas. Vemos que el producto está en la base, como de nuestra pirámide de Maslow, de alguna manera, y si innovamos y hacemos las cosas bien y generamos valor, generaremos también un beneficio económico. Pero sabemos que ya no solamente basta con ser sostenible a nivel económico, tenemos que ser sostenibles, como siempre se dice, triplemente, es decir, de una manera que seamos sostenibles con el planeta, con las personas, con la sociedad, quiero decir, y con nuestro propio entorno económico. Pero hay que ir un paso más allá, no vale ya solamente con ser sostenibles, hay que también regenerar, hay que generar un impacto positivo en el mundo. Aquí es donde tenemos el propósito. El propósito define, como nuestra estrella polar, por qué estamos aquí y define hacia dónde queremos ir como compañía, sobre todo porque tenemos una misión en este mundo. Este propósito nos puede desbloquear una abundancia de oportunidades y esta abundancia de oportunidades se convierte en un negocio y en una palanca de crecimiento que nos lleva más allá de nuestra industria. La mayor parte de las organizaciones todavía se centran en el beneficio. Está bien, pero estamos perdiendo todo lo que nos desbloquea el propósito, que es precisamente lo que pasa con Tesla, ¿no? Es decir, que tienen un propósito en el centro y a partir del propósito generan nuevos modelos de negocio, nuevos productos, nuevos servicios en distintos sectores, si lo vemos desde este mundo, desde este modo. Y es que la mayor parte de las organizaciones, personas, la propia sociedad, las nuevas generaciones, están muy orientadas a mejorar el mundo y al mismo tiempo a crear un impacto positivo en su propio negocio. Por eso decimos que la innovación ya no es suficiente. Estamos en la era del impacto positivo, donde las personas, las organizaciones, la sociedad, y afortunadamente es así, se está centrando en ir un pasito más allá. Precisamente este es el título del último libro que publiqué, pero más que del libro, de lo que vengo a hablar es de un método abierto que está disponible en internet, se puede descargar, que se incluye y que se describe dentro del libro, que es, como comentaba David, el paso hacia adelante. Se denomina Purpose Launchpad y es una mentalidad y un framework que nos ayuda a crear un impacto positivo. Yo cuando hablo de impacto positivo,
quiero matizar. No hablo solamente de un impacto positivo hacia el mundo, hablo de un impacto positivo en nuestro negocio, en nuestra organización. Es decir, cómo pasamos de la innovación al impacto positivo, cómo convertimos esos sueños, esa visualización que tenemos de nuestra organización en impacto real. Aprovechando las tecnologías exponenciales, aprovechando y ordenando todas las metodologías de innovación, porque Purpose Launchpad las incorpora todas, pero sobre todo centrándonos en cambiar la mentalidad de las personas y evolucionar la mentalidad de nuestras personas, porque es la clave. Purpose Launchpad tiene aplicaciones a nivel de producto y de startup y a nivel de negocios ya establecidos. Y voy a contar las dos para que se conozcan muy bien las dos vertientes. Me centro primero en startups o en nuevos productos, es decir, a nivel de una organización ya establecida, tenemos nuevos productos, nuevos servicios, incluso productos ya en marcha, a los que se le puede aplicar, como ahora voy a comentar, Purpose Launchpad para llevarlos al siguiente nivel. El problema que tenemos como emprendedores o como innovadores es que cuando creamos un plan de negocio y lo ponemos en marcha, normalmente nos estrellamos. Es decir, como decía Steve Blank, no hay plan de negocio que resista el primer contacto con clientes. No existe. No existe, porque un plan de negocio, más que una serie de acciones a ejecutar, es un conjunto de hipótesis a evaluar. Esta es la realidad de un plan de negocio, ¿no? Con lo cual lo que tenemos que hacer es ver cómo evaluar y ir validando poquito a poco o invalidando nuestro propio plan. Purpose Launchpad nos sugiere 3 fases para hacer esto. Una fase de exploración, donde no sabemos ni lo que no sabemos y tenemos más bien que descubrir esas hipótesis, descubrir los distintos caminos. Tenemos una visión sobre un producto, vamos a ver las distintas alternativas, vamos a hacer experimentos para ver por dónde ir, vamos a hablar con los clientes, es decir, se hacen experimentos en distintas áreas. Luego ya evaluamos, empezamos a trabajar en un producto concreto con los primeros early adopters, vamos evaluando, vamos evolucionando y finalmente ya cuando estamos preparados pasamos a la fase de impacto. Y además nos ordena todo el trabajo en 8 ejes. Trabajamos el propósito, las personas, el equipo, las comunidades, los clientes, la sostenibilidad económica, también social y medioambiental, la abundancia, cómo conectamos con la abundancia, nuestros procesos, nuestro producto y nuestras métricas. Y lo hacemos de una manera iterativa, de manera que vamos revisándolo todo continuamente y ahora, como veremos, bueno, pues evolucionando nuestro negocio. Voy a poner un ejemplo, además con una compañía conocida que he mencionado antes, en el eje de producto, para que se entienda bien a qué me refiero con las 3 fases y cómo vamos trabajando esto. Todos conocemos Airbnb. Si cualquiera de nosotros o un emprendedor a día de hoy tuviese la idea de lanzar Airbnb, lo más normal en mi propia experiencia es que lanzasen pues una super aplicación, una super página web prácticamente desde el principio y se equivocarían porque seguramente por querer hacer las cosas bien y óptimas pues no estuviésemos llegando a hacer las cosas de una manera ágil como requerimos. La primera versión que se lanzó de Airbnb fue un colchón hinchable. La historia viene de que los fundadores de Airbnb básicamente vivían en San Francisco, donde el alquiler es carísimo. Uno de los, bueno, de los compañeros de piso abandona la vivienda, se va a otro lugar, se quedan con un alquiler que no podían asumir, compran un colchón hinchable y ponen un anuncio en internet para alquilar una habitación. Y por eso se llama Airbnb, porque Air Matrix es el nombre en inglés de colchón, ¿no? De colchón hinchable, Air Matrix, y por eso se llama Airbnb. Con lo cual, con un colchón hinchable en su dormitorio, sin página web, sin aplicación, nada, empiezan a testar el modelo. La siguiente fase, ponen anuncios en internet, en plataformas de anuncios, donde incluyen no solamente su habitación, sino otras habitaciones de amigos que empiezan a alquilar. Y ya eventualmente sí, hacen la plataforma web, eventualmente el móvil, se dan cuenta que tienen que escalar a través de las fotos que hacen porque tienen que ser muy atractivas y como 4 años más tarde de lanzar la plataforma empiezan a escalar exponencialmente. Ojo, la exponencialidad funciona así. Al principio no es exponencial desde el principio. Tenemos que estar centrados en aprender, en iterar, en esa fase de exploración y evaluación de la que hablaba antes, para luego en la fase de impacto escalar, ¿no? Y es que en cada fase vamos a ver el producto de una manera diferente. Mentalmente tenemos que pensar de una manera diferente. Si queremos hacer una super plataforma al principio, estamos aplicando la mentalidad incorrecta en el eje de producto, ¿no? Hay un radar que nos dice básicamente cómo estamos en los distintos ejes para una iniciativa concreta de producto o servicio. Y este radar es súper útil. Y lo que hacemos a nivel de producto de servicio o de startup es ir iterando el radar, como viene aquí, y de una manera muy gráfica, Purpose Launchpad nos va a acompañar para ir pasando en las fases de exploración, evaluación e impacto,
con los distintos ejes que comentábamos antes e ir trabajándolos todos. Esto es Purpose Launchpad y de nuevo aúna todas las metodologías y técnicas de innovación existentes. Customer Development, Lean Startup, Design Thinking, organizaciones exponenciales, temas relativos a métricas y producto, todo esto lo vamos a ir avanzando. El radar y todo lo que cuento sobre Purpose Launchpad son herramientas abiertas, con lo cual, si queréis hacer el análisis de una de vuestras iniciativas, podéis ir a la página web y hacer el formulario y entender cómo está vuestra iniciativa en los distintos ejes, y es muy sencillo hacerlo. Ahora bien, nos centramos en organizaciones establecidas. Las organizaciones establecidas, el reto que tienen, si nos volvemos a nuestro mamut, es ¿y cómo evolucionamos? ¿Cómo vamos a la siguiente, digamos, especie, ¿no? O cómo evolucionamos en otras especies múltiples que nos creen ese ecosistema, ¿no? Pues el primer reto que enfrenta una organización establecida es que siempre que tratamos de innovar en una organización, el sistema inmunitario ataca. Esto yo creo que lo tenemos todos clarísimo, ¿no? Esto siempre pasa. Bueno, por otro lado, tenemos todos claros ejemplos, ¿no? La primera cámara digital que se inventa, la inventa un empleado de Kodak y fue su propio equipo de directores, es decir, los jefes de esta persona, están en internet, la historia es muy bonita, los que paran esta innovación porque dicen, ojo, que esto puede destrozar nuestro negocio, y de hecho así pasó, ¿no? Con lo cual, lo que tenemos que pensar es cómo gestionamos nuestro sistema inmunitario para que no bloqueemos la innovación que realmente importa, que no genera impacto nunca y que realmente tenemos que hacerla nosotros, porque si no lo hacemos nosotros, lo hará nuestro competidor. Por otro lado, la mayor parte de las disrupciones suelen venir desde fuera de la industria, tenemos que ser conscientes de esto. Por otro lado, importantísimo, una startup no es la pequeña versión de una gran empresa, con lo cual todas las técnicas que aplicamos a las startups las tenemos que adaptar, y esto es muy importante. Todos sabemos que antes se hacían las cosas así, ¿no? En cascada, en waterfall, ¿no? Desarrollamos el plan de negocio, diseñamos el producto, lo fabricamos, lo lanzamos, y muchas veces al final del día, cuando lo lanzamos al mercado, fallamos, ¿no? Por esto se inventa agilidad y el enfoque ágil, que sustituye muchas de las técnicas de ingeniería del software tradicionales, que en 2002 se anuncia con el manifiesto ágil. Bueno, pues hace las cosas de una manera más iterativa, más adaptativa continuamente. Lo que ocurre es que muchas veces en las corporaciones agilidad se implementa así, como veis, ¿no? Es decir, se mantienen los silos, las cascadas, y se mantiene y se implementa agilidad de este modo. Esto no es lo adecuado, ¿no? Pero a veces pasa. Precisamente por eso Purpose Launchpad es iterativo en los distintos ejes, como vemos aquí, ¿no? Lo vamos trabajando todo al mismo tiempo. El middle management suele ser uno de los bloqueos principales que encontramos en las corporaciones. ¿Por qué? Porque bloquean, porque tienen una serie de objetivos, tienen una serie de prioridades, una serie de urgencias en nuestro día a día, y por muchos motivos que luego comentaré, suele ser donde se encuentra el bloqueo. Pero hay muchos otros motivos. Uno principal, y con este voy terminando en cuanto a los retos que enfrentan las organizaciones, y con una historia que es muy ilustrativa, es que las organizaciones están siempre, una organización establecida está centrada en ejecutar y no en explorar, y nos cuesta mucho al mismo tiempo ejecutar y explorar, es decir, compaginar estas dos cuestiones es muy difícil. Estamos orientados y optimizados en ejecutar nuestro plan, no tanto en explorar. Esto lo pasó cuando se lanza el primer ordenador personal al mercado en 1975, que vemos que bueno, IBM en ese momento estaba ya en el mercado, de hecho era uno de el coloso de la computación, pero estaba en un mercado de B2B, business to business, es decir, tenían ordenadores para grandes máquinas para compañías, no vendían ordenadores personales. Y cuando se lanza el Altair 8800 por parte de la competencia, ellos trataron de lanzar un ordenador personal al mercado, pero no podían, lo intentaban una y otra vez y el sistema inmunitario atacaba, el hecho de que estaban orientados a ejecutar su plan en un mercado no les permitía explorar otras opciones de manera eficiente, no podían hacerlo. Un analista de mercado llegó a decir que hacer que IBM fuese capaz de lanzar al mercado un ordenador personal iba a ser tan difícil como hacer que un elefante bailase claqué, dicen por ahí las noticias, ¿no? 5 años más tarde, démonos cuenta, 5 años tuvieron que pasar para que un CEO que fue más visionario dijese, bueno, lo voy a hacer de una manera diferente. Yo lo que entiendo es que el problema aquí no es la idea, que es la semilla que estamos plantando. El problema es el entorno, ¿no? Con lo cual cogió una persona de su confianza, y esta persona de su confianza, que se llamaba William Love, lo mandó con el equipo al sur de Estados Unidos. Pasaron de la zona de Nueva York, donde está IBM, a
Boca Ratón en Florida. Y aquí les dijo, bueno, con el presupuesto que necesitéis podéis saltaros los procesos, podéis hacer las cosas de manera distinta a la que hacemos aquí, y eso les permitió un año más tarde, en agosto de 1981, lanzar el primer ordenador personal por parte de IBM. Por supuesto, los medios se hicieron eco de la noticia, el elefante bailó claqué, como comentábamos antes, ¿no? Y de lo que nos dimos cuenta es de que, bueno, pues de que al final, como comentaba, la idea no era si era buena o no la iniciativa, si estaba claro que el mercado estaba aceptando ese producto. La cuestión era que necesitamos darle el entorno, que es lo que llamamos el hábitat, es decir, lo que comentábamos antes como el entorno en el que implantamos las semillas, darle los nutrientes adecuados, el agua, la humedad, etc. Esto es lo que llamamos el hábitat dentro de Purpose Launchpad y es lo que rodea a los distintos ejes. Y todas estas cuestiones es lo que nos van a hacer romper el teatro de la innovación y pasar al impacto real, hacer que las cosas pasen. Y para esto hay 3 aplicaciones que también son abiertas que dentro de Purpose Launchpad podemos implementar y que aprenderemos a utilizarlas en el workshop que comentaba antes David y que ahora Mireia nos dará más datos. La primera es empezar descubriendo el propósito y definiendo el propósito de la organización. No es que sea necesario hacerlo, no es imprescindible, pero es un elemento muy poderoso. Nosotros hicimos hace ya, bueno, hacemos continuamente procesos de definición de propósito para corporaciones, pero en concreto hicimos uno para la compañía Total que fue muy interesante porque una vez que definieron su propósito utilizando una metodología propia dentro de Purpose Launchpad, crearon un propósito muy bonito centrado en crear un futuro sostenible con energía limpia disponible para todo el mundo. Y eso les hizo incluso cambiar el nombre de la compañía, cambiar el logo de la compañía, empezar a lanzar nuevas líneas de negocio en otras fuentes de energía en las que no estaban centradas. Y bueno, al final de lo que nos damos cuenta es que no se trata solamente de definir el propósito, también hay que accionarlo, es decir, hay que activarlo, porque el propósito más la acción es lo que nos da el impacto. Luego, por otro lado, hay retos que también dentro de Purpose Launchpad se pueden lanzar, donde lanzamos un propósito, por ejemplo, con Boston Scientific, una compañía de salud, se han lanzado retos tan bonitos como crear un mejor futuro para la salud en Costa Rica, luego se hizo en Ecuador, ahora se va a lanzar en Perú, ¿no? Y esto nos hace traer jóvenes emprendedores, otras organizaciones que colaboran, hospitales, farmacéuticas y entre todos generar iniciativas que no existían antes del reto y de una manera tipo Open Innovation poder lanzar al mercado pues, nuevas iniciativas, ¿no? Como ha sido el caso con Boston Scientific, que ha lanzado iniciativas como esta que es preciosa, que ya es una startup funcionando, que es básicamente un proyecto que con la imagen del fondo del ojo son capaces de detectar de manera temprana posibles infartos de miocardio para personas que en teoría están sanas y que no tienen ningún tipo de afección. Y ya por último, cuento el Impact Sprint y con esto vamos a ir finalizando porque el workshop fundamentalmente se va a centrar en el Impact Sprint. El Impact Sprint es una evolución del Exo Sprint que definí hace unos 7, 8 años ya, ¿no? Y todo tiene que evolucionar, ¿no? Y la idea es esta, ¿no? Cómo nos transformamos en lo siguiente y cómo pasamos a convertirnos en un ecosistema o nos integramos con un ecosistema orientado a propósito. El Impact Sprint básicamente es un framework y es un framework y esto es fundamental. Quiere decir que para cada organización se implementa de un modo totalmente diferente. No es algo estático como otros métodos, ¿no? Sino que se va adaptando. En la primera parte lo que se hace es un setup en la que se analizan los objetivos de la organización, en la que se analiza qué se quiere conseguir y en función de esto se encajan las piezas. Luego se hace una formación para los equipos que van a trabajar en generar ideas, para el leadership, que va a ser fundamental. El leadership también tiene que trabajar activamente en el proceso y para el resto de la organización. De hecho, hemos implementado Impact Sprint con miles de personas. No es un proceso que solamente afecta a 20, 30 personas, sino que se puede implementar en miles de personas, porque la idea es crear una cultura y un cambio de cultura masivo. Luego se entra en la fase de ejecución. Aquí hay equipos de innovación y de disrupción. Innovación mejorando lo que existe, mejorando el negocio actual y disrupción creando los negocios del futuro que van a trabajar con Purpose Launchpad, creando en estos 8 ejes iniciativas. Luego, por otro lado, el Impact Sprint también permite incluir iniciativas que ya existan. Es decir, si tenemos una iniciativa, incluso aunque esté en una fase avanzada, la podemos incluir para que luego sea parte de este ecosistema. Y lo más importante y una de las cuestiones fundamentales y totalmente diferenciales es que con el leadership se trabaja el hábitat. Es decir, se trabaja ese entorno en el que luego vamos a plantar las semillas. Porque ¿qué es lo que suele ocurrir?
podemos tener una idea muy bonita, la semilla, pero ¿por qué no suele florecer en la corporación? Porque cuando la vamos a plantar en la corporación no la plantamos en un terreno tan bonito como vemos aquí, la plantamos en la jungla, donde hay otras prioridades, donde no entra el sol o los recursos porque hay otras cuestiones que están en el día a día. Y si plantamos esta semilla en la jungla, lo más normal es que no florezca, ¿no? Precisamente a lo largo de la definición y del desarrollo del hábitat, que es algo que se hace en el Impact Sprint, lo que vamos a diseñar es un mecanismo específico y personalizado para esa organización para que vayamos trasplantando esta semillita a las macetas correspondientes hasta que está lista para plantarla en la organización, ¿no? Y ya al final lo que se hace es seguir dándole inercia, porque la clave es seguir trabajando y seguir desarrollando todo desde el día siguiente en el que el sprint termina para no perder la inercia y que no se convierta de nuevo en teatro de la innovación. Con lo cual, y con esto termino, en el workshop, que lo comentará ahora Mireia y os dará, creo yo, el link de inscripción, lo que vamos a ver es, por un lado, las últimas tendencias de innovación e impacto, las comentaremos, las revisaremos, las hablaremos y las conoceréis para que podáis aplicarlas al día siguiente. Vamos a aprender haciendo, vamos a simular un Impact Sprint y una serie de procesos que os ayudará con un caso real a, bueno, pues a implementar esto en vuestras compañías más adelante. Luego, por otro lado, vamos a hacer un ejercicio para que todos vosotros conozcáis el scoring, que es un scoring nuevo que hemos lanzado para que sepáis el estado en el que está vuestra organización en cuanto a hábitat, porque hábitats tenemos todos. Entonces, sabréis si vuestro hábitat está más maduro o menos maduro, cuál es el nivel para generar innovación que cree impacto real, ¿no? Y también veréis dónde quizás son los puntos en los que tenéis que trabajar más. Y os llevaréis consejos prácticos para implementar literalmente al día siguiente. Pues nada, por terminar, recordemos que más que transformar organizaciones y negocios, e incluso el mundo, lo que estamos tratando y debemos siempre conseguir es evolucionarnos a nosotros mismos, evolucionar nuestras personas. La única manera de evolucionar nuestras organizaciones será evolucionando la mentalidad de nuestras propias personas. Y esto es a lo que se orientan todas las técnicas y todo lo que hemos estado viendo. Y como decía Margaret Mead, a lo largo de la historia de la humanidad siempre ha sido un pequeño grupo de individuos los que han cambiado el mundo. Con lo cual, bueno, pues ¿por qué no seremos nosotros o seréis vosotros en vuestras organizaciones y vuestras propias organizaciones en vuestros equipos los que realmente cambien el futuro de vuestra industria, de vuestro entorno y eventualmente del mundo, pues para también conseguir un impacto positivo en vuestro negocio, que al fin y al cabo es de lo que se trata. Así que bueno, un placer estar aquí con todos vosotros y si tenéis preguntas ahora cuando también comente Mireia, pues estaré encantado de atenderles, por supuesto. Muchísimas gracias, Francisco. Ahora daremos paso a Mireia Falledo del equipo de Disrupción de Axio para contar los detalles del workshop, pero antes, nada, una pregunta rápida, porque mencionabas, ¿no?, el nombre Impact Sprint. Cuando escuchamos Sprint estamos acostumbrados a estos procesos de Agile que pueden durar 1 o 2 semanas con principio, final no perfecto, pero final para ir evolucionando. ¿Cuánto dura más o menos este Impact Sprint o cada cuánto son estos ciclos? Y también, ¿qué perfiles o qué equipo debería estar involucrado en estos procesos? Muy buena pregunta, David. A ver, como al principio comentaba, bueno, al principio cuando presentaba el Impact Sprint, se trata de un framework, no un método. Por ejemplo, el Exo Sprint era un método, además hay un libro que dice exactamente qué hacer semana a semana y se hace o en 5 o en 10 semanas, ¿no? El Impact Sprint depende de los objetivos específicos, de la disponibilidad de las personas para hacerlo mucho más adaptable y flexible, que se le dé una duración de 3 semanas, de 8 semanas, de 12 semanas, es decir, es totalmente flexible, ¿no? Pero yo recomiendo 5 o 6 semanas. Ahora bien, una vez que termina el Impact Sprint, se establecen las bases con el propio Hábitat para que estas iniciativas continúen. Y de hecho, se continúa con Purpose Launchpad, es decir, Purpose Launchpad sigue evolucionando estas iniciativas para que si se han quedado en una fase de exploración o de evaluación, pues sigan madurando hasta llegar a la fase de impacto, ¿no? Con lo cual es más bien el arranque de una carrera de fondo que tendremos que hacer a futuro. Pero ese arranque y composición inicial de todo, incluido el planteamiento del hábitat, yo diría que de media son unas 5 o 6 semanas, pero de nuevo, está totalmente adaptado a la organización y es lo que se ve en la fase de planificación previa. Y luego hay incluso distintos Impact Sprint. Hay uno más orientado a la innovación incremental, uno más orientado a la innovación disruptiva, uno orientado a la innovación abierta, uno que es totalmente flexible, que depende de la iniciativa y cada una lleva su hoja de ruta, es decir, una herramienta muy sofisticada que la van a entender muy bien todo el mundo que vaya al workshop y yo creo que a día de hoy también se entiende, pero eso que es muy adaptable, es un guante a medida siempre. Perfecto, pues muchísimas gracias, Francisco. Nos vemos en septiembre
I endavant, Mireia, aquest workshop que tenim previst pel setembre, que no durarà 5 o 6 setmanes, serà un workshop d'un dia, però explica'ns una mica com s'enfoca i sobretot com es pot inscriure les empreses que hi estiguin interessades. Exacte. Gràcies, David, i gràcies, Francisco, per estar avui aquí amb nosaltres. Jo només us donaré ara a nivell pràctic perquè sapigueu com funcionarà aquest workshop. Us estic compartint pantalla. Aquest taller que farem es farà el dia 18 de setembre i anirà sobre com podrem aplicar aquesta metodologia que ens ha explicat avui el Francisco per crear aquests negocis amb impacte. Què hem de tenir en compte? El que donarà aquest workshop serà Francisco Palau, que l'hem tingut avui aquí amb nosaltres. Aquest workshop es farà el dilluns 18 de setembre. Serà un workshop presencial que el farem a les oficines d'Acció, a Passeig de Gràcia. L'horari d'aquest workshop serà de tot el dia. Començarem a les 9 del matí i acabarà a les 5:30 de la tarda. Està previst que participin 32 persones i serà obligatori que hi hagin 2 participants per empresa. A qui va dirigit? Doncs va a totes les empreses, però per limitació d'espai ens dirigirem principalment a pimes i empreses consolidades. I una vegada vosaltres feu la vostra inscripció, heu d'esperar a rebre la confirmació de plaça per part d'Acció. Rebreu un mail nostre que us dirà si heu estat acceptats o no en aquest curs. Llavors, si veieu tentativament quina és l'agenda que hem preparat per aquest workshop, el primer es començarà amb un resum del que ens ha explicat avui Francisco Palau. Llavors, es descriurà en què consistirà aquest tast d'Impact Sprint que farem. Llavors ja hi haurà una primera activitat en definir iniciatives disruptives. Com us ha dit el Francisco, serà un curs molt pràctic, o sigui que hi haurà una petita part teòric i s'acompanyarà de casos pràctics tota l'estona. Llavors farem una pausa, es passarà al segon bloc on es parlarà d'aquests nous models de negoci exponencials i es passarà a la segona activitat de grup per intentar evolucionar aquestes iniciatives disruptives que heu creat. Hi haurà dinar al mateix edifici d'Acció i llavors ja anirem a parlar d'aquest bloc que ens ha explicat el Francisco dels ecosistemes d'impacte positiu i fareu una activitat de com dissenyar aquest hàbitat que us permetrà crear les iniciatives disruptives. Finalment, es farà una revisió de tot el que heu estat treballant i s'us indicaran quins són els propers passos per si qualsevol empresa li interessés implementar l'Impact Sprint a casa seva. Aquest workshop ja està publicat a l'agenda de l'empresa. Us passarem ara també l'enllaç pel xat aquest que tenim i jo us convido a tots a que el mireu, us connecteu, mireu la informació i si és del vostre interès jo us diria que us inscriviu perquè les places són limitades i, com us he dit, no el podrem fer extensiu a tothom. Doncs amb això ja tancaríem. Aquí us deixo les meves... Si teniu qualsevol dubte, podeu escriure'ns a nosaltres, a l'equip de Catalonia Exponential. I només dir-vos que la presentació de la sessió d'avui i la gravació la trobareu molt breu penjada a l'agenda d'Acció i us volíem donar les gràcies a tots per haver estat en aquesta sessió. Gràcies.